Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Sáez y quería compartir un poco este estudio que estamos llevando aquí con unos hermanos, una pequeña congregación que tenemos acá y por diferentes problemas no hemos podido continuar. Estamos estudiando este libro que se llama Ama tu cuerpo de Nancy Pearcey y, y como está detenido, está en pausa, quise desarrollarlo, seguir desarrollando para que no quede a media este estudio y así poder profundizar más y no limitarse solamente a mis amigos y hermanos aquí en la congregación, sino también a cualquiera de ustedes que pueden estar viendo este video y pueden participar desde la distancia. Lo que voy a hacer es un resumen del capítulo 2 porque habíamos avanzado tanto la introducción como como el capítulo 1, introducción y capítulo 1. Y voy a continuar donde quedé. Y prácticamente para ustedes no se pierden nada porque la introducción y el capítulo 1 abarca resumidamente todos los capítulos. Y si Dios quiere, voy a estar compartiendo estos estudios, estos videos, cada semana, resumiendo un capítulo por video. Y hoy nos toca entonces el capítulo 2 que se llama El gozo de la muerte de Nancy Pearcey. Bien, en este capítulo 2 se titula, como dije bien, El gozo de la muerte y trata prácticamente este capítulo sobre el aborto. Así es, sobre el aborto. Espero no tardar más de media hora. Voy a tratar de es un resumen general y no tan formal, a mis propias palabras, ¿no? Voy a rescatar lo mejor de este capítulo 1, de capítulo 2, perdón, y que ustedes lo puedan tener igual. Bien, Nancy Pearcey en este capítulo empieza a sentar las bases, como lo hace en la introducción del capítulo 1, sobre una dicotomía eh, donde el aborto o los que argumentan el aborto descansa, es una presuposición, y es la dicotomía, esta división que ellos hacen en cuerpo y persona. El cuerpo es inferior y la persona es más importante. Y en la dicotomía que ellos hacen de persona y cuerpo no hay una armonía, sino que chocan. Uno tiene más valor y el otro realmente no tiene mucho valor. Incluso el verdadero yo, la persona interior, es lo más importante que el cuerpo. Esta dicotomía, esta mentira, esta filosofía es donde va a descansar el aborto, este asesinato de bebé. El punto es que ellos consideran, y aquí vamos directo al grano, cómo se aplica esto, esta dicotomía. El feto es solamente un cuerpo, es un ser humano, pero no es una persona, no alcanza para una persona. Entonces ellos consideran entonces que es un cuerpo humano, es una vida, pero como no es una persona, pues tenemos derecho, no tenemos impedimento moral para terminar con su vida. Podemos ver ahí la fragmentación que ellos hacen entonces en una ilusión, en una mentira, en una realidad falsa de que la persona y el cuerpo humano son dos polos opuestos, una dicotomía, y que el feto realmente no es una persona, es un ser humano, pero no es persona, entonces no tiene valor. Y es lo que Nancy Pearcey trata en este capítulo 2. Entonces, esta es una fragmentación forzada que ellos hacen, no es real, ¿no? Para ellos los fetos, los bebés dentro del vientre, no son personas, por lo tanto no tienen derecho a vivir. Y ella cita un montón de personas pro aborto que tienen esta inclinación y exponen sin vergüenza
es un sacrificio para un bien mayor, dice. Son ser humanos, pero estamos asesinando, sí, reconocen, pero ahí entra la mentira, esta cosmovisión falsa, esta religión y esta doctrina de que no es una persona. Bien, entonces por eso las leyes que legalizan el aborto no son neutrales, descansa en esta creencia, ¿sí? Más adelante vamos a tocar un punto de la neutralidad, porque la neutralidad es un mito, entonces cada ley, cada gobierno detrás hay una religión, hay una creencia. Y está el aborto y las leyes del aborto descansan sobre esta dicotomía, cuerpo y otro lado persona. ¿Y de dónde viene esta dicotomía? ¿De dónde viene esta enseñanza que es la base del aborto, ¿no? Esta enseñanza puede empezar desde mucho más atrás, pero desde Platón. Platón, él consideró que el cuerpo estaba fuera del verdadero yo. La filosofía, tanto griega como y el gnosticismo, es una enseñanza que fragmenta el cuerpo y la persona. Por eso la filosofía griega, tanto los filósofos, y en este caso Platón, que enfatizó sobre esta dicotomía. Incluso para ser libre tenemos que salir de este cuerpo. Y el gnosticismo de esos días también no valoraba el cuerpo. El verdadero yo, el interior, es el que vale, ese que tiene valor. Esto no. Entonces había una dicotomía presente en la cultura grecorromana y se hizo más fuerte esta presuposición, esta dicotomía, a través de Descartes. Descartes valorizó la mente como algo libre, superior al cuerpo, porque para Descartes el cuerpo es una máquina fija. El cuerpo es una máquina fija, pero el yo, la mente esa es libre. Igual, descansando en esta filosofía, esta dicotomía que también se basa en la cosmovisión animista. Entonces podemos ahí ver, ¿no? Desde Platón, Descartes, se desarrolla esta dicotomía que está presente hoy en día en el aborto. Entonces, como la vida comienza en la concepción, muchos de ellos lo reconocen porque la realidad de Dios es potente. La realidad de Dios es tan potente que ellos tienen que reconocer. Sí, la vida empieza en la concepción, ahí empieza el ser humano. Y más adelante, lo que quiero decir con la ciencia, ¿no? La ciencia realmente lo que es la realidad de Dios. Entonces, ellos reconocen eso, pero quieren aniquilar, matarlo. Entonces, ¿qué? Le vamos a quitar valor. ¿Con qué enseñanza? Con esta enseñanza, que aún no es persona, es solamente un cuerpo, pero no es persona. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como la vida comienza en la concepción, ellos introducen su falsa dicotomía de cuerpo y persona, considerando entonces al feto o el bebé dentro del vientre como un cuerpo o una máquina irracional para ser usada y explotada. Porque muchas de estas clínicas donde se realizan abortos en Estados Unidos, ¿no? Y se quiere expandir, ¿no? Estas clínicas por todo el mundo. Ellos realmente ven al feto como algo que debemos explotarlo, algo que podemos sacar ganancia, y por eso estas clínicas negocian con estos niños muertos, estos bebés que no pudieron nacer, y trafican, ¿no? Todo lo que, o negocian todo lo que pueden sacar de estos cuerpos. Y esa es la mentalidad, ¿no? Es, en vez de ser inclusivo, que incluyen, no incluyen para nada. También vamos a tocar ese tema un poco más adelante. Bien, me tengo que apurar para no tardar mucho. Bien, seguimos con el resumen. La consecuencia de esta mentira, ¿no? Es que ¿quién entonces define persona?
¿En qué edad empieza entonces a ser realmente una persona? ¿Y cuáles son las cualidades que definen una persona? Y eso es totalmente arbitrario, porque eso lo va a decidir el hombre, el Estado, las ideas, y no, uno se ríe del otro, uno dice que a los 3, uno que cuando siente dolor, otro cuando uno dice estas 5 cualidades ya es una persona, otro dice no, son 9, unas son 4, entonces es arbitrario. Fragmentan al ser humano y ahora ellos quieren imponer su idea para decir, ¿eres persona o no eres persona? Y esa es la consecuencia, ¿no? No saben definir cuándo empieza una persona, entonces, y cuál es lo que califica para ser persona. Entonces esto es una cosmovisión muy errada. Uno tiene que llegar a ciertos criterios de ello para que me consideren persona y valiosa, porque si no llego a sus criterios, me pueden explotar. Y es lo que hacen con estos niños indefensos. Entonces, esta lógica y esta mentira de las cualidades o tener ciertas... Entonces, un hombre que es más desarrollado es más persona que un niño. El niño igual es una persona, pero menos desarrollado. Entonces, el hombre adulto tiene más valor que un niño. Esas son las implicaciones. Es totalmente errado. Y si yo soy menos inteligente, que es una cualidad para ser persona de lo que ellos consideran, o ayudar a otro, y uno dice, no, cuando uno empieza a ayudar a otro, ahí recién empieza la persona. Entonces hay otro que tiene más misericordia que otro, entonces él es más valioso y más persona que el otro es menos persona, es un inferior. Entonces queda la embarrada, queda la escoba con estas malas enseñanzas, una base de arena, donde las implicaciones son mortales. Ellos empiezan a decidir entonces quién es persona, quién no, quién cumple las cualidades, y entre ellos también se pelean y no están de acuerdo. Y todo en base a esta mentira y esta dicotomía de persona versus cuerpo. Igual hay personas que desarrollan o ciertos problemas donde no pueden sentir dolor. Entonces muchos argumentan, no, cuando empieza a sentir dolor, ahí se considera persona. ¿Y qué pasa con aquel niño que tiene dificultad de sentir dolor? Porque hay casos, entonces ellos no son personas porque no sienten dolor. Entonces llegan al absurdo, ¿no? Son ideas que llegan al absurdo en esta cosmovisión humanista pro aborto. Bien, ok, seguimos adelante en este resumen. Entonces lo que lleva a esto es que todo es arbitrario. Todo es arbitrario. Lo define el Estado a través de una religión que es el humanismo. Y ellos consideran quién es vida, quién es una persona y quién no. Bien, Nancy Pearcey explica aquí también en este capítulo 2 es que el ser humano se va desarrollando y es gradual. Todo es un componente de su personalidad, su desarrollo biológico, ya están presentes, ya están en la base. Solamente que se va a empezar a desarrollar gradualmente. Y que esta dicotomía de mentira no es que primero es un ser diferente y luego a la noche a la mañana se convierte en una persona y tiene otras cualidades diferentes a la anterior. Esa es mentira. La verdad es que un ser desde la concepción ya tiene todos los componentes, toda la información biológica y toda su personalidad presente, y el humano va creciendo gradualmente, se va desarrollando ya con esta base. Ya con esta base y todas sus cualidades. Por eso es un desarrollo cuantitativo, de grados, dice ella. No cualitativo, de un ser diferente a pasar a otro ser diferente. Eso es cuantitativo, es cualitativo, de cualidad, una cualidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, el humano se desarrolla cuantitativamente, ¿no? En cantidad, en grado. No va incorporando nuevas cosas que no tenía en su crecimiento, sino que está todo presente y se va desarrollando. Bien, también en este capítulo se toca la noción cristiana de la dignidad. Así es, la noción cristiana de la dignidad.
es algo que lo abarca todo, todo aquel desde el que está por nacer es considerado dentro de la raza humana y se valora desde la concepción, se valora el ser humano y hay dignidad para cualquier ser humano y no coloca ciertos criterios que deben cumplir para ser ya una persona completa, no. Desde la concepción es la dignidad humana, son incluidos a la raza. ¿Por qué? Porque la cosmovisión cristiana descansa que todos somos creados a la imagen de Dios. Dios nos da ese valor, somos creación y somos todos iguales ante Él. En esta cosmovisión humanista no todos somos iguales, los fetos no es igual que a esta persona y si tiene otras cualidades este es superior, entonces es todo un desorden y todo tiene que ser a semejanza a los criterios del hombre y el hombre entonces va a definir qué es persona y quién es no. Por eso la dignidad se encuentra en la cosmovisión cristiana, es donde valora todo ser humano y todo ser humano en cualquier etapa de su vida está dentro de la dignidad humana. Es una dignidad intrínseca, como dice ella. Bien, también plantea varios casos en este libro. Por ejemplo, un matrimonio que iba a estar esperando un bebé y se le aconsejó que tenía que abortarlo. ¿Por qué? Porque era un caso de pie sambo, iban a hacer con un pie sambo. Y eso se puede corregir normalmente después de nacer. Entonces el matrimonio se sorprendió, dijo, ¿cómo van a matar esto solamente por tener el pie sambo? Si se puede corregir, hasta hay en 2016 una chica ganó una medalla en los Juegos Olímpicos y ella había nacido con pie sambo y se le corrigió. Entonces ellos salvaron, pero ahí está la mentalidad, ¿no? Querer, por cualquier cosita, no, hay que matarlo. Entonces el niño nació, la familia lo defendió, obviamente tenía que nacer, eso se corrige y cuéntanos que este niño ya juega con sus amigos al fútbol. Después el caso de un bebé que sobrevivió al aborto, sobrevivió 21 días y, y la corte, los jueces consideraron que no, tiene que morir y no tiene derecho de dignidad, nada. No tiene derecho, no es una persona. Y este chico había sobrevivido, este bebé, ¿no? Un aborto realizado. Y así hay muchos bebés que sobreviven después de esta paliza que le dan. Y el gobierno que se cree Dios no dicta, no, ellos deben morir, porque no son considerados personas. Incluso uno puede tener un bebé que nace en un hospital y un bebé que sobrevive en un aborto y pueden tener la misma edad. Entonces ellos dicen, no, este sí y este no. Arbitrario. Y eso es una realidad en Estados Unidos y que quiere llegar gradualmente aquí también, en estas naciones. Ok. También sobre el síndrome de Down, aunque no lo toca acá, pero sí es evidente la información, ¿no? Donde países donde realmente no hay niños de síndrome de Down. ¡Wow! ¿Y cómo lo hicieron? Pues los mataron todos dentro del vientre. ¿Por qué no lo consideran personas? ¿Ves que esto no incluye a las personas? Usan el mensaje de la inclusión, pero ¿qué? Están matando desde el vientre. Es una falsa, ¿no? Lo que ellos es una mentira, lo que ellos promueven, que la inclusión cuando ellos están matando, y así hay naciones donde no hay niños con síndrome de Down, sino que a todos se les mataron ya en el vientre. Una tristeza, ¿no? ¿Dónde está la dignidad humana, ¿no? Por querer meter esta dicotomía horrible al ser humano, esta falsedad. Bien, ¿qué más he resumido en este capítulo? El gozo de la muerte. Ellos se gozan en la muerte. Ok, ¿dónde quedé? Ok.
Bien, lo que había dicho, ¿no? La dignidad y los derechos proceden de una fuente trascendente que es Dios. Ahí está la base. Si desechamos a Dios como lo hace el humanismo, va a colocar el Estado como Dios y él entonces va a definir los derechos y la dignidad. ¿Y cuando empieza? Todo una tiranía. También toca a ella este punto. Bien, la cultura de la muerte perdieron, ella dice, nivel científico. Así es. La realidad, como bien había dicho al principio, la realidad tan evidente, todo lo que estudian el ser humano y lo de medicina, están de acuerdo que la vida empieza desde la concepción. O sea, no hay una decisión unánime, es tan evidente. Entonces, como dice Nancy Pearcey, los que apoyan el aborto realmente no tienen ningún nivel un argumento hacia la realidad, hacia la ciencia, lo que quiero decir, ¿no? A la realidad de Dios, sino que es una creencia en fe. ¿En qué? En que es un ser humano, pero no es persona. Y eso se basa en pura creencia, en fe sin probar, ¿no? Entonces ella dice, ellos abandonaron la ciencia hace mucho tiempo y adoptan esta filosofía porque es tan evidente la realidad que la vida del ser humano comienza en la concepción, entonces ellos tienen que dividir a fuerza. Ok, es un ser humano, es una persona, es una vida dentro del vientre, independiente a la madre, pero ¿cómo lo hacemos? Y entra la filosofía, ok, vamos a hacer esto. No son personas. Es una máquina fija. No es moralmente malo aniquilarlos. Y ahí viene toda esa mentira. Entonces ellos viven una fantasía y todo eso lleva consecuencias graves a la sociedad. ¿Qué más he resumido en este capítulo 2? Sí, hay puntos que anoté que ya lo estoy desarrollando, estoy buscando acá. El tema de la neutralidad. Ella cuenta, ¿no? Es que cuando va a hacer charla universitario o gente cristiana, los jóvenes dicen, pero no podemos imponer nuestra cosmovisión o nuestras implicaciones a la arena pública. Y ella se lamenta, dice, hasta nuestros cristianos, nuestros jóvenes han sido engañados en el tema de la neutralidad. La neutralidad es un mito, en la arena pública no debe estar la religión o las creencias para imponer. Entonces ella le responde a este joven, ¿y ustedes creen que los que apoyan en la muerte no tienen una religión, no tienen un fundamento, un sistema de creencia? Ellos creen fuertemente en esta creencia, en esta dicotomía de personas versus cuerpo, y lo están exponiendo su religión y nos están engañando a nosotros que hay que ser neutrales. O sea, nos dice, dejan tu fundamento, pero nuestro fundamento no los dejamos. Entonces esa es una mentira. Y esto se maneja mucho, la neutralidad hoy en día, el Estado, las personas que defienden usan otro vocablo que es laico. Esto es laico, esto es laico. Lo que quieren decir que no, esto es neutro, la religión cristiana no entra. Pero el punto es que todo hombre es religioso y es un punto muy importante. Todo hombre es religioso, crea en Dios o no crea en Dios, porque tienen un fundamento en su opinión, tienen una moral, quieren definir la realidad en base a una creencia. Y esa creencia es su religión. Entonces, decir que la neutralidad, hay que ser neutro, es una mentira. Nadie es neutro. Todos tienen una posición y sobre esa base, ya sea en arena o sobre la roca, van a argumentar y van a reposar sus ideas. Entonces ella ataca muy fuerte este engaño que ha entrado al cristiano de ser neutro, la arena pública, o esto es laico. Esto es mentira. La religión siempre está presente. El punto que es religión es, o es la verdad o es la religión de la mentira, pero no hay neutralidad. Todo hombre es religioso. Ok. Entonces la postura secular no es neutralidad, involucra la noción del cuerpo, un cuerpo algo burdo, utilitaria, y la definición subjetiva y arbitraria de la persona. Ellos quieren definir lo que es
persona de una manera subjetiva y arbitraria. Y eso está presente dentro de aquellos que dicen, no, esto es laico o esto es neutro. Se engañan o no quieren engañar. Bien, seguimos. Ok. Anoté aquí, por muerte abandonan la realidad de Dios, niegan la ciencia por la dicotomía. Ok, eso ya lo vimos. Y ahí hace un repaso ella de la cosmovisión bíblica, cita un poco el Salmo, Job, el nacimiento de Juan y de Jesús, ¿no? María misma dice, mi Señor, cuando el bebé estaba dentro del vientre. Y la cosmovisión bíblica es la dignidad dentro del ser humano ya desde su concepción. Por eso cita Salmo, Job, tú me formaste en mi entraña de mi madre, tú me hiciste. Y el valor que le da Dios desde el vientre de la madre. Entonces la cosmovisión cristiana busca la dignidad desde el inicio del ser humano, cuando Dios lo crea, le da vida. Y es muy importante también cómo Dios defiende a una mujer embarazada. Hay una ley bíblica también donde hay dos hombres en riña, ¿no? Y peleando lastiman a una mujer. Y ahí dice, ¿no? Y los hijos salen en lo que es el hebreo, o sea, ya le consideran niño. Y el hebreo dice, y si los hijos salen, ahí está hablando de un caso de un nacimiento prematuro. Estos hombres se tienen que hacerse cargo y pagar por el daño hecho a la mujer y a sus hijos que nacieron vivos. Pero si hay muerte, castigo de muerte. ¿Por qué? Porque son seres humanos, hay dignidad dentro de estos bebés, dentro del vientre de la madre. Bien, entonces repasa un poco la cosmovisión cristiana y la dignidad de la persona y no esa fragmentación de persona versus el yo interior, no. La cosmovisión cristiana, el hombre es tanto material como espiritualmente y no son oponentes, es una armonía, es parte del ser. Ok, ya estamos llegando casi a los últimos puntos que anoté en este capítulo y se pasa un poco la noción del mundo greco-romano y la inmoralidad sexual. En esos días había aborto en el mundo greco-romano. Habla mucho del papel de la iglesia en aquellos días. Y la mentalidad del mundo greco-romano es totalmente horrible, ¿no? Tomaba ciertas drogas para matar tanto el niño dentro o fuera también. Una vez que nacían lo mataban o lo tiraban al basurero de niños. Entonces ella recalca la labor que hizo la iglesia en aquellos días de rescatar a esos niños, de dar énfasis al matrimonio y de valorar a la mujer, porque en esos días la mujer no se consideraba igual que al hombre, sino menos, inferior, y que el hombre podía violar a una mujer esclava o a una mujer del campo, o incluso las mujeres pobres en estas sociedades no tenían derecho o dignidad y cualquiera que la podía violar. Y tanto Platón y Sócrates decía, es legal, ¿no? Matar bebés, debería ser algo legal, que el Estado lo cubra, matar a los niños nacidos. Entonces era una mentalidad horrible y la iglesia tuvo que trabajar bastante y transformó. Y por eso en la iglesia primitiva habían muchas mujeres, porque allí encontraban la verdadera maternidad, el verdadero concepto del matrimonio, la igualdad ante Dios, hombre y mujer ante Dios iguales. Entonces la mujer en la cultura grecorromana encontró alivio en la verdad. Y por eso fue una iglesia en los primeros días del nuevo pacto, porque la iglesia viene desde atrás, ¿no? En esta sociedad grecorromana la mujer encontró alivio y dignidad, el orden de Dios. Y exhortaban a los hombres a no seguir el ejemplo grecorromano, a ser hombre de una sola mujer,
a no abusar o violar esclavas, eso era malo y pésimo. También cita diferentes padres de la iglesia primitiva contra el aborto, contra el infanticidio y la exhortación que ellos hacían en esos días. Bien, y de aquí hablando tanto de la cultura grecorromana y lo que la iglesia aportó bastante en esos días, la libertad, regresando a la ley de Dios, hace una crítica hoy en día en cuanto, y toma un poco en este capítulo el papel de la mujer en la sociedad hoy en día, y ella dice, ¿no? Cuando la mujer se desprecia, hay inmoralidad también, infanticidio, el aborto va tomado de la mano también de la falta de dignidad que la sociedad le da a la mujer. Y hoy en día las mismas feministas se denigran ellas mismas, se denigran de tal manera que también en consecuencia es aniquilar bebés. Entonces se repite, ¿no? La misma idea. Y ya terminando ya, ¿qué hora es? Sí, ya son ya 30 minutos. Ya voy terminando. Hace una crítica al día de hoy en Occidente de esta rivalidad de la mujer de o es profesional o desarrolla su maternidad. Y coloca hoy en día como dos polos opuestos. Si vas a ser madre, vas a tener familia, entonces no vas a ser profesional. Si vas a ser profesional, tienes que dejar todo eso para después. Una vez que los tenga todo, ya puede desarrollar su familia. Y cuando llega a esos días, ya no se puede tener hijos por todos los tratamientos. Entonces, ella hace una crítica y es un poco volver, ¿no? a la mujer de proverbio, el concepto de una mujer de familia, una mujer que desarrolla la maternidad, pero a la vez una mujer de negocio, que tienes conocimientos y profesión, como se remontó en los días de los puritanos. Las mujeres puritanas tenían negocio, eran empresarias y tenían hijos y eran familia, tenían familias grandes. Había una armonía entre la profesional y la maternidad, no era algo opuesto, o decide uno de estos dos caminos, ¿cuál? O te quedas en la casa encerrada o te desarrolla profesionalmente. No, en la cosmovisión bíblica, y debemos volver mucho, a la iglesia le falta mucho hoy en día, el gran avance que hizo el puritano acerca de la mujer. Y ella hace una crítica, ¿no? De poder adaptarse a los trabajos o la educación universitaria y no impedir la maternidad, que no se vea como una decisión que ella tiene que tomar, o me desarrollo profesionalmente o tengo familia, y ven como dos polos opuestos, sino se debe adaptar a la situación de la mujer y poder desarrollar su maternidad tranquilamente sin dejar su profesionalismo o el emprendimiento que ella tiene. Y este concepto de la mujer de proverbio, ¿no? Y la mujer puritana está tomando fuerza gracias al trabajo en casa o el internet. Facilita mucho a desarrollarse y no descuidar a la familia, y a la vez estar puliendo sus conocimientos. Y el cristianismo tiene que volver a fuerza, porque el concepto humanista y la visión humanista va todo al revés, al contrario. Entonces el cristiano debe influir esa área enormemente en las familias y revertir esta situación. Y esta es una crítica muy buena que hace en estos días acerca de la maternidad y el profesionalismo, que hoy se ve como opuesto, ¿no? Y el cristianismo debe reconciliar los dos y que no se vean como una cosa, la maternidad es mala y el profesionalismo es bueno, no. Debe ser algo integral bajo la ley de Dios. Bien. Ok, ya estamos al final. Al final del capítulo del gozo de la muerte termina con una anécdota. Hay muchas cosas que no dije que están en el libro, pero estoy tratando de una manera general del capítulo 2. Y
Habla mucho también de la culpabilidad que las mujeres sienten al abortar. Habla de un joven que tenía mucha amiga, que eran pro aborto, y él igual estaba a favor del aborto, pero cuando vio que todas sus amigas estaban tristes, con depresión, culpable, él dijo, ¿qué pasa acá? Debo cambiar mi perspectiva, la de la realidad me dice otra cosa. Y este muchacho cambió rotundamente por las consecuencias que trae, porque realmente es eso, culpabilidad porque estás matando a alguien. El argumento también ella dice que hay bastante clínica, el cristianismo, la iglesia ha desarrollado muchos centros de ayuda para no abortar. Aquí casi es el doble de clínica de aborto, porque ahí cita, ¿no? Hay típico argumento, ustedes que son pro vida y deberían ayudar a la mujer o ayudar a la antes de hablar, pero el cristianismo ya lo ha hecho y lo está haciendo y lo tiene que hacer aún más con más fuerza, ¿no? Ayudar a aquellas mujeres. Y termina eh, con esta anécdota, el amor en acción, de un ejemplo de un matrimonio de Corea del Sur, que se abandonan mucho a los niños discapacitados. Y esta pareja cristiana afuera de su hogar colocaron una caja y decía, si vas a abandonar... Bien, lo dejamos hasta aquí porque a mi cámara se le agotó la batería, pero ya estábamos al final ya. Esperemos que pueda realizar el resumen del capítulo 3 y poder exponerlo en la siguiente semana. Saludos a todos y gracias por ver este video.